Buenas noches, jóvenes, Dios les bendiga. Nuevamente estamos acá en nuestro tiempo de tropa. Continuamos hablando acerca de esto, creemos. Para esta noche hablaremos acerca de la salvación. ¿Cuántos alguna vez han tenido que sufrir un jalón de corriente? Es una sensación fea, ¿verdad? Pero normalmente pasa que cuando nos sucede esto, perdón, eh, a los demás les causa risa. ¿Por qué? Uno se preguntará, no, ¿por qué a los demás les causa risa que a uno le sucedan cosas feas? Pero es normal que pase, ¿no? Pero, ¿qué piensan? ¿Qué hace que la gente se ría de que a nosotros nos pase algo como esto, como un jalón de corriente? Y otra cosa que podríamos pensar es, ¿por qué se sorprende uno cuando la corriente lo jala? Lógicamente es algo que de repente uno no espera. Y esa sensación pues es un impacto en el momento, ¿no? Eh, y hace que reaccionemos o nuestro cuerpo se alarme, ¿verdad? Pero quiero que piensen un poco en esto y lo puedan también compartir con su familia, ¿por qué no? Eh, Vamos a hablar de salvación y vamos a ver cómo esto del jalón de corriente tiene que ver con esa necesidad nuestra de salvación en Cristo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias por podernos encontrar nuevamente a través de este medio para compartir tu palabra con nuestra juventud. Te pido que en este día nos permitas reflexionar sobre nuestra gran necesidad de salvación, lo que nuestra salvación significa y cómo ella no solo nos da poder para vencer hacia la eternidad del pecado, sino que nos ayuda hoy a vencer el pecado hoy en nuestras vidas. Ya tú nos has dado el poder y la fortaleza necesaria para vencer el mal. Así que ayúdanos a entender esta lección en esta noche y que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y podamos reflexionar sobre los cambios que quieres que hagamos. Cubre a cada uno de nuestros jóvenes y trabaja en su mente y corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No olviden repasar las preguntas, es importante para que puedan comprender mejor el tema que vamos a estar analizando esta semana. Nuestro texto bíblico para hoy es Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jóvenes, por nuestro pecado la salvación es algo indispensable en nuestras vidas. Reitero, por nuestro pecado la salvación es algo indispensable en nuestras vidas. Para hablar de salvación, primero necesitamos saber qué es el pecado, ya que esta es la razón de necesitar ser salvados. Si no hubiera pecado, pues no tendríamos necesidad de salvación. Pero, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es todo aquello que se revela contra Dios, todo lo que es impuro y desagradable ante Él, todo lo que se revela ante lo que Dios ha establecido, sus principios, sus mandamientos, por los cuales nos regimos los hombres. Y es importante entender la diferencia en cómo nosotros vemos el pecado a cómo Dios ve el pecado. Para Dios es tan grave una simple mentira a un homicidio, o es tan grave una pequeña actitud orgullosa a una gran infidelidad. La verdad es que para Dios no hay parámetros. Pecado es pecado. No hay unos más grandes o unos más pequeños. Para Él todo es aborrecible. Y por eso nosotros necesitamos de su salvación. Quiero que reflexionemos sobre un hecho que es importante notar. Posiblemente nosotros hemos visto personas a las que el pecado les ha arruinado completamente sus vidas. Personas y especialmente jóvenes que están desgastadas física, emocional y espiritualmente por esta situación del pecado. Hemos visto personas arruinadas por las drogas, personas arruinadas debido a enfermedades, también por causa de su inmoralidad en áreas sexuales, personas que han terminado en la cárcel por defraudar a otros por amor al dinero. Podríamos decir que, en fin, el pecado tiene muchos alcances, pero definitivamente su propósito más indudable es destruir la vida de aquellos quienes se deleitan en el pecado. Tarde o temprano, las consecuencias llegarán.
Y por eso tenemos que tener una alerta ante esa relación de nuestras vidas en cuanto al pecado se refiere. A pesar de tener ejemplos claros a nuestro alrededor, tenemos que considerar también que esos ejemplos no evitan que nosotros caigamos en el error de cometer pecado. Hemos visto cómo personas han sido destruidas, cómo personas han muerto, y aún así nosotros parece que no aprendiéramos la lección. Y esto es porque no estamos exentos a tener una relación con el pecado. De hecho, el apóstol Pablo aconsejaba al joven Timoteo diciéndole: huye de las pasiones juveniles. Yo creo que ustedes tienen bien claro a qué pasiones se refería el apóstol Pablo, y tenemos que poner un alto, una alerta ante esas circunstancias. Pero ¿por qué caemos en pecado? Bueno, caemos en pecado porque satisface nuestra carne, porque nos gustan las sensaciones que nos produce físicamente, y en el momento no pensamos mucho en las consecuencias. En realidad esto es algo que deberíamos tener más presente, pero a la hora de pecar no consideramos hasta qué nivel pueden llegar esas consecuencias, y es algo que deberíamos tomar en cuenta antes de caer en la tentación. La palabra de Dios nos dice en Juan 10:10 que Satanás, quien es el creador del pecado, quien fue la persona que originó el mal, se deleita en robar, matar y destruir. Y cuando nosotros le damos gusto a nuestra carne y vamos tras el pecado, le estamos dando poder de acción en nosotros a Satanás para robarnos, para matar y para destruir áreas de nuestra vida. Y esto es triste porque si nosotros se lo permitimos, hasta podría llevar a nuestra muerte física. Ya sabemos que tenemos seguridad y salvación para no morir espiritualmente, pero lamentablemente aquellos que aún no conocen del Señor, nuestro pecado puede llevarles a una muerte espiritual, a alejarlos de Dios y que estén separados de Él por la eternidad. La diferencia entre la táctica de Satanás y lo que Jesús hace es enorme. El Señor quiere darnos vida, y una vida abundante, que quiere decir una vida plena, tanto en esta tierra como para la eternidad. Y el resultado de tener esa vida plena o en abundancia o ser robados depende de quién nosotros vamos a seguir y por quién vamos a vivir. Ahí está la diferencia. Tenemos que entender que todo pecado tiene consecuencias, y ponme atención en esto. Algo muere en nosotros cuando pecamos. Aunque no lo creas, algo muere en nosotros cuando pecamos. Nos estamos acortando nuestros días, estamos maldiciendo nuestra vida, estamos trayendo maldición a nuestros familiares, estamos trayendo maldición a personas que aún no conocen de Jesús. Pero el pecado trae consecuencias eternas y algo muere en nosotros cuando pecamos. Puede ser que ya no espiritualmente, pero sí va a tener resultados nuestro pecado. Y así como tocar cables eléctricos nos va a producir un jalón o una descarga eléctrica, el pecado siempre traerá consecuencias. Lógicamente, unos más graves que otras, pero al final de cuentas habrá consecuencias. Por lo que no deberíamos jugar con el pecado, así como no debemos jugar o no jugamos con la electricidad. Y es importante entender en esto que cuando uno ve a una persona caer en un error una y otra vez, uno lo considera como una persona tonta o como alguien que no está bien de la cabeza. Nos da gracia cuando una persona recibe un jalón de corriente, pero ya sería ridículo que eso le pase una y otra vez, una y otra vez. Aquí podríamos pensar lo mismo de nosotros. Cuando, sabiendo las consecuencias que el pecado trae, estamos cayendo una y otra vez en las mismas tentaciones. No es inteligente ser presa fácil del pecado. Piensa en eso. No es inteligente ser presa fácil del pecado. La diferencia entre pecar y un jalón de corriente es que el jalón de corriente nos traerá una sensación fea por unos minutos. En cambio, las consecuencias del pecado pueden marcar nuestra vida y van a marcar la vida de otros, condenándolos al infierno por la eternidad. Jóvenes, nuestro pecado hizo necesario que Jesús tuviera que morir. No había otra manera de solucionar nuestro problema de pecado. Con su santidad y gracias a su sacrificio, pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado.
Su amor hace posible nuestra salvación, por lo que debemos valorar lo que Él ha hecho y vivir en obediencia para agradecer su obra de amor en nosotros. En nuestra actividad para realizar en esta semana, pensemos en 3 cosas que deberíamos hacer para no caer continuamente en las trampas que nos tiende Satanás. ¿Cómo nos ayudarán y qué podemos hacer para que no se nos olvide ponerlas en práctica? Piensen en esto, jóvenes. Recuerden, firme in ti no va. Corpus Unum.